Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Doy gracias a Dios que me ha permitido nuevamente estar con cada uno de vosotros en sus hogares. Y también doy gracias a Dios que permite que este mensaje sea transmitido por este medio. Y por todo tenemos que darle gracias a Dios también. Vamos a orar un momento para comenzar esta meditación de su palabra. Amado Dios, gracias te doy por todo. Gracias porque eres el único que puede sustentar todas nuestras necesidades. Te pido, Señor, que esta palabra que vamos a meditarla sea impregnada en nuestros corazones, para así, Señor, saber lo que usted tiene para con cada uno de nosotros. Háblanos a través de ella. Te pido estos favores en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar un momento acerca de lo que dice el Salmo 23. Un salmo muy conocido por todos. Pero lo que sí me pongo a pensar, que si este salmo es analizado realmente por todos los que lo leen. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No crees que es maravilloso este salmo, este capítulo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de ella? Nos quiere decir, en primer lugar, quién es el pastor. Dice la palabra del Señor que el pastor es Jehová nuestro Dios. ¿Qué más dice las Escrituras? Nada me faltará. Bueno, ¿qué es lo que hace un pastor cuando tiene un rebaño a su cargo? La alimenta, la cuida, le da cobijas, ya le da abrigo. Entonces, eso es lo que hace un pastor. Y eso es lo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros. Nos cuida, nos alimenta, también nos da abrigo. También sigue diciendo la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, aquí vemos qué es lo que hace el Señor nuestro Dios con cada uno de nosotros. Pero vamos a referirnos a lo que dice en el versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, en esta primera parte, aquí el Señor prácticamente nos está diciendo que tenemos que tener fe. Yo lo catalogo a este salmo como el salmo de la fe. Si nos referimos de quién es el autor o el escritor de este salmo, un gran hombre de Dios llamado David. Me imagino que cuando él estuvo cuidando el rebaño de su papá, de Isaí, estuvo meditando en él, en estas palabras, en estas letras que él estaba escribiendo. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Me imagino que la labor de un pastor en ese tiempo, del que cuida el rebaño, tiene que haber sido muy peligroso, porque el pastor con quien se enfrenta, decía David cuando se enfrentó a Goliat, yo me he enfrentado con osos, con leones, y los he matado, los he destruido. Entonces, me imagino que el peligro que conlleva cuidar las ovejas. Entonces, aquí vemos que ese era el sentimiento que tenía David, pero al mismo tiempo, en él estaba sembrándose una fe genuina. Entonces, por eso que dice aquí en la segunda parte de este versículo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto nos quiere decir, queridos hermanos, que David tenía una tremenda fe en Dios. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O qué nos quiere decir a la iglesia? También en sentido personal, que cuando estemos en muerte, que cuando estemos en peligro de muerte, tenemos que tener fe, no tenemos que desmayar, no tenemos que claudicar, tenemos que tener fe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si tomamos en cuenta estos momentos que estamos pasando, no solamente en nuestro país, sino es a nivel mundial, ¿qué es lo que estamos pasando? Este virus, esta enfermedad, que está causando muchas muertes, muchos contagios. Yo creo, hermanos, que el Señor, a veces cuando nosotros decimos, ¿por qué ocurren estas cosas?, no tomamos en cuenta la vida personal que tenemos delante de Dios. David era consciente de su vida, pero a pesar de todo, a pesar de eso, nunca desfalleció en su fe. Entonces, aquí vemos que el Señor nos está llamando la atención. Tenemos que tener fe en Él. Sí, tenemos que tener fe. Más adelante nos sigue diciendo la palabra, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando dice adereza mesas delante de mí, es que Él tiene un banquete preparado para su pueblo, para su iglesia. Un banquete con exquisitas comidas. Y sigue diciendo el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor se agrada de aquellos que hacen su obra. ¿Qué tipo de obra? La obra del buen samaritano. Aunque dice la palabra del Señor que no por obras es la salvación, sino es por fe. ¿Qué es lo que significan las obras? Las obras significa cuánta fe tiene usted en Dios, en el Señor Jesucristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tenemos que obrar con misericordia, así como el Señor obró con cada uno de nosotros que lo conocemos. Él obró por su misericordia. Y la última parte de este versículo dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, hay que entender este versículo cuando dice en la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? Aquí en la tierra, la casa de Jehová
es un edificio que se construye para que su pueblo se reúna y comience a alabar a Dios, comience a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios. La casa de Dios también se la cataloga el cuerpo de uno, porque así lo dice las Escrituras, de que nosotros somos el templo del Dios viviente, la casa de Dios. ¿Qué más es la casa de Dios? Dice también la palabra que el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos y está a la diestra de su Padre Celestial, Él también dijo estas palabras a sus discípulos. Y esta palabra también alcanza para todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, que creen en Él. ¿Cuáles son estas palabras? Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, el Señor ahorita, ¿qué es lo que está haciendo Él? Él está preparando esa casa para que cuando nos llegue el momento de nuestra partida, o cuando llegue el momento que el Señor lleve a su iglesia, ¿a dónde la va a llevar? A su casa, a la casa de Él, a aquella casa que Él ha preparado. Yo pregunto, ¿usted está preparado para estar en esa casa? ¿Qué ha hecho para merecer esa casa? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y más adelante sigue diciendo el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿qué tipo de fe tiene usted hacia Dios? Queridos amigos, también me refiero a ustedes. ¿Qué tipo de fe tiene usted hacia Dios? ¿Acaso es una fe fingida? ¿Acaso es una fe que no le agrada a Dios? No, mis queridos amigos. La fe tiene que ser genuina. Que el Señor no nos diga cuando estemos allá, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Que ese no sea las palabras que podamos nosotros recibir del Señor o escucharla de Él. Que más bien la palabra que nosotros podamos escucharla de Él es: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿No crees que es maravillosa esa palabra de escuchar de parte del mismo Señor? Yo creo que sí, queridos hermanos y queridos amigos. Hay que ponernos a meditar en lo que dice su palabra, sobre todo este capítulo que muchos lo conocemos y muchos también hasta lo hemos aprendido de memoria, pero ¿qué podemos sacar de este capítulo tan maravilloso? Yo lo catalogo como el canto de David. David compuso esta canción. ¿Cuál es? Que Jehová era su pastor, que nada le faltaba, que tenía esos lugares muy especiales, que confortaba su alma cada vez que él se comunicaba con su Señor, con el Dios. Su alma queda confortante. Así es la palabra de Dios cuando la escuchamos. ¿Qué viene a ser para nuestra vida, para nuestro corazón? Dice que viene a ser un refrigerio espiritual. Eso es lo que es la palabra de Dios. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por último,
dice la palabra del Señor que tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que actuar con misericordia, para que eso sea todos los días. Y por último, la casa de Jehová. Él quiere tenernos ahí junto a Él. Él quiere tenernos. Pero a veces hay que ser sinceros con el Señor. A veces nos portamos mal y hacemos que el Señor mismo actúe de otra manera. El Señor no quiere eso. Dice su palabra que Él está presto, está listo para escucharnos. Eso es lo que Él desea. Pero a veces nosotros no permitimos eso, lamentablemente. Y yo creo, queridos hermanos, que no estamos ya en tiempos de dejar pasar, sino de aprovecharlo. El minuto que nos da el Señor hay que aprovecharlo. Sí, queridos hermanos y queridos amigos, hagamos esto, tengamos fe, pero una fe certera, una fe genuina, para que esta palabra que hemos expuesto sea impregnada, sea grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, no por el momento que estamos viviendo, sino tiene que ser para siempre. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra, hasta cuando el Señor venga en su segunda venida y nos lleve. Qué glorioso y qué maravilloso sería, hermanos y amigos, encontrarnos allá arriba. Claro que sí. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. ¿Y la suya? ¿Cuál es? ¿Cuál es su esperanza? Así que, queridos hermanos y amigos, doy gracias a Dios que me ha permitido compartir esta palabra del Señor, aunque en breve tiempo, pero este breve tiempo hay que dedicárselo al Señor. Doy gracias al Señor por todo y también porque ha dado su tiempo para escuchar su palabra, su bendita y eterna palabra. Doy gracias a Dios por todo. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para ustedes y para cada uno de sus familias. Vamos a orar por un momento. Amado Dios, gracias te doy porque nos has dado esta oportunidad para poder exponer tu palabra, Señor. Para poder, Señor, que tu palabra sea eco en nuestras vidas y que también, Señor, podamos atesorarla en nuestras vidas y ponerla por práctica. Gracias te doy por todo. Te pido muchas bendiciones y fortalecimiento para nuestras vidas cuando tengamos momentos muy difíciles como los que estamos pasando. Pero también, Señor, el gozo y la felicidad de haberte conocido, Padre, a través de tu Santo Hijo. Gracias te doy por todos estos favores. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.